Hoy vamos a continuar nuestro estudio en Samuel y el capítulo número 16, que fue el que compartió nuestro hermano Lucio la semana antepasada, es un capítulo que la verdad cuando vi que le iba a tocar a él dije, de alguna forma dije, el capítulo 15, ay, qué bueno que lo va a compartir el hermano Lucio, porque es uno de los capítulos que a mí en lo personal, la situación que describe es algo que desde que yo comencé a servir al Señor, para mí era un terror el poder algún día escuchar de mi Señor, ya no sirve, o sea, ya se acabó contigo, ¿no? Y ese asunto es un asunto como muy solemne que nosotros tenemos que recordar. Hoy vamos a capítulo 16, pero me gustaría que pudiéramos retomar algunos asuntos del 15 para poder entender completamente el 16. Capítulo 15 describe un hecho, cuando Saúl es desechado como rey. Ya varias ocasiones Dios le había dado a Saúl la advertencia, el recordatorio de, oye, casi ¿qué anda contigo? Y de la misma manera a nuestras vidas, Dios en su misericordia una y otra vez manda mensajeros a través de predicaciones, a través de incluso alabanzas, de estudios bíblicos que podemos ver en YouTube o en alguna red. Y a veces queremos hacer oídos sordos como que, ay, no, eso no me lo dijo Dios hoy. Y está como insistiendo en asuntos porque Dios es amplio en misericordia y quiere tratar temas con nosotros. Y aquí vemos un ejemplo del rey Saúl, cómo se resistía a ese asunto. Ahora, si recordarán, la semana pasada, bueno, la antepasada, cuando veíamos este capítulo, me llamó mucho la atención una cosa que decía el hermano Lucio. Dale a un hombre poder y te vas a dar cuenta realmente quién es. Dale una tarea, dale cierto nivel de importancia y va como a demostrar un tanto su corazón, ¿no? Y eso fue lo que sucedió con Saúl. Ahora, son de las cosas que quiero que empezamos a pensar para el capítulo 16. Dios sabía quién era Saúl. Dios sabía perfectamente quién era Saúl. Dios se equivocó al elegir a Saúl. ¿Por qué no? Porque van a decir, bueno, Dios no se equivoca. Pero poniendo a lo mejor de un lado esa razón que pudiera ser la más simple, ¿cómo es que Dios no se equivocó con Saúl si le salió malo? No se equivocó porque él sabía quién era y le dio la oportunidad. Ahora, uno de los asuntos claves para poder entender el capítulo que vamos a ver hoy, el 16, es que cuando es en el 13, en el capítulo 10, Dios le dice a Saúl, Samuel le dice a Saúl, cuando tú salgas de aquí, te vas a encontrar esto, y dice, y Dios va a cambiar tu corazón y va a derramar de su espíritu sobre tu vida y vas a ser un nuevo hombre. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo este capítulo? Un hombre que fue transformado por Dios. Derramó su Espíritu Santo. Y aún este hombre decidió desobedecer a Dios. El asunto, y otro podrá decir, ¿a poco alguien que tiene el Espíritu Santo y que es transformado puede desobedecer a Dios? Ve tu vida, hermano. O sea, piensa en ti mismo. O sea, teniendo el Espíritu Santo, habiendo elegido a Dios, pecamos en contra de Él. El asunto con Saúl es que se había convertido en un acto de rebeldía. Y ahorita vamos a ver cuando es elegido David algunos asuntos, pero no quiero que perdamos de vista lo siguiente también. Le da una última oportunidad en el capítulo 15. Le dice, ok, vamos a ver la última oportunidad. Quiero que vayas contra Amalek y acabes con todo el pueblo, porque Amalek salió cuando el pueblo de Israel estaba saliendo en el Éxodo y no lo dejó pasar y le impidió tomar la tierra prometida y todo eso. Ahora, si nosotros regresamos al capítulo 17 de Éxodo y recuerdas este asunto, Amalek es un prototipo, una imagen, una muestra. ¿Te acuerdas de qué? ¿Qué representa Amalek? ¿Se acuerdan? Vámonos a Éxodo entonces. Representa la carne. Es la primera batalla que tiene el pueblo de Israel al salir de Egipto y representa la carne. Y entonces cuando termina el capítulo dice, Dios estará por siempre en guerra en contra de Amalek, en contra de la carne. Y entonces, ¿qué es lo que está describiendo aquí este capítulo? Dios le da la oportunidad, a una manera de representación,
a Saúl de luchar con lo que representaba la carne. Y es la lucha que nosotros tenemos el día de hoy, la lucha contra nuestra propia carne. Pero no se supone que Dios venció el pecado. Por supuesto, Él perdonó tu pecado, te redimió, pero sigues luchando. Pablo describía este asunto. Las cosas que no quiero hacer, esas hago, y las que no quiero, ya me revolví, pero las que no, sí hago, y las que no me gustaría hacer, y este asunto que tenía Pablo. Y habla de quién me librará de este hombre, este cuerpo del pecado. Y cuando Pablo dice eso hay una explicación así como medio asquerosa, pero era a lo que se refería. Y es que en la antigua Roma una parte de los castigos que daban a los presos es que los encadenaban con un cuerpo que estaba moribundo. Y entonces el cuerpo moría, o sea, tú tenías a alguien amarrado a la espalda muerto en descomposición. Y entonces los fluidos, el olor estaba pues, ahí pegado. Y Pablo trata de tomar esa imagen y traerla hacia la vida del creyente diciendo, es que a veces así nos vemos con nuestro viejo hombre, así como si estuviera amarrado, descomponiéndose, y nosotros luchando con esa situación. Ahora, nada más, vamos a leer algunos detallitos para entrar en el 16, pero cuando en el capítulo 15 dice que llega Saúl a este lugar, va a luchar contra Amalek. ¿Y te acuerdas cuál era el nombre del rey? No inventes, si quieres, léelo. ¿Cuál era el nombre del rey? Capítulo 15 de Amalek. Eso ya no me acuerdo. Sí, no me acuerdo si lo comentó el hermano o no, pero ¿qué es lo que significa Agag? El nombre de Agag quiere decir yo venceré. Y es una declaración como que básicamente es lo que hace la carne. Yo voy a ganar. ¿Qué es lo que pasa cuando determinas? Voy a orar. La carne dice, yo voy a ganar. 5 minutos estás, pero en el sueño ya más profundo. 5 minutos después, voy a leer la Biblia. Y la carne dice, yo voy a ganar. Y 3 minutos después estás riéndote de un reel en Facebook. Porque esto es lo que hace la carne. Esto es como lo que te quiere decir, yo voy a ganar. El espíritu no va a ganar. Y entonces Dios le dice, erradícalo completamente. Arráncalo completamente de ti. Destruye completamente a esa ciudad, todo lo que hay en ella. ¿Y cuál es el asunto que nos describe aquí? No sé si recuerdan, que dice que aquellas cosas que eran menospreciables las eliminaron, pero aquellas que para ellos resultaban valiosas, las perdonaron, ¿te acuerdas? Y a veces así sucede contigo y conmigo, que pues obviamente las malas caras, las groserías, pues sí, eso sí lo eliminamos. Pero aquellas cosas que nos resultan de cierto valor las empezamos a dejar porque esas partes de nuestra carne nos pueden ayudar para otras cosas según nuestra idea rara y las terminamos perdonando. Como a veces a lo mejor eres obstinado y dices, bueno, es que el ser obstinado me ha ayudado a como construir una carrera laboral. Pero también es una obra de la carne y también necesitas ser rendida. Ahora, este es el asunto interesante. No sé si recuerdas, Saúl perdona al rey, Samuel termina matándolo, ¿no? Pero aquí dice que hubo varias cosas que perdonaron, animales y todo eso. Y nosotros cuando nos adelantamos un poco en la lectura, cuando muere el rey Saúl, ¿te acuerdas cómo sucede este evento? Alguien lo mata con una espada. ¿Sabes de qué nacionalidad o de dónde era este? Era una malecita. Entonces, él no quiso matar la carne y la carne terminó matándolo a él. Ahora, muchas veces decimos, es que, bueno, yo llevaré mis propias consecuencias, me hago responsable. Ay, sí, ajá. Ok, pon tú que sí. Seguimos avanzando, llegamos hasta el libro de Esther. Y en el libro de Esther hay un personaje que es el malvado de la historia, no sé si te acuerdas cómo se llamaba. Amán. Él era una malecita y que quería matar a toda la nación de Israel. No solamente mata a ti, sino busca asesinar a todo lo que te rodea. Eso es lo que hace la carne. Entonces, aquí, bueno, pasó eso, todo eso. Después Saúl va y se quiere encontrar con Saúl. Él no puede dormir, dice que no puede conciliar el sueño, su corazón está atribulado por ver lo que Saúl está haciendo. En la semana le digo a mi esposa que de repente le digo, ay, qué feo es crecer. Me dan mis momentos como de depre, como a veces me siento como adolescente. Me puse a pensar en un asunto. Ya ni me acuerdo por qué fue, pero le dije, imagínate si llegamos al cielo, te presentas delante del Señor
y te das cuenta que realmente eres el malo. No sé si alguien lo ha pensado, que, o sea, tú piensas que como que eres como que el que ayuda a todo mundo y todo eso, pero ¿qué tal si realmente eres el malo de la historia? Y entonces ese pensamiento me hizo sentir muy mal, porque leyendo esto, o sea, Saúl estaba completamente empecinado a algo. Y Samuel está triste por ver al hombre que él levantó. Y queridos hermanos, no sé si podemos experimentar esa tristeza por el que está en pecado en la iglesia. No digo de alguien en especial, pero, o sea, si nosotros vemos pecado, lo celebramos, nos hacemos como que no lo vemos o realmente nos hace sentir esta tristeza. Esto es lo que Corintios describe cuando habla de que cuando un elemento o una parte del cuerpo se duele, todos deberíamos de dolernos. Samuel pudo haber dicho, pues allá él, yo sigo siendo profeta. Y sí, pero era alguien con el que él había convivido mucho tiempo. Y entonces aquí está apesadumbrado Samuel, se acerca a Saúl y una de las cosas que hay aquí creo que son muy importantes a notar es que cuando él llega, él le dice, Samuel, cumplí todo lo que me dijiste. Y él dice, ¿y por qué escuchó los animales y todo eso? Ah, bueno, eso que fue el pueblo, ¿no? Y empieza todo este diálogo. Y esta parte, no sé si recuerdas, el hermano Lucio también hacía énfasis en esta parte de cómo Saúl no le interesaba realmente el haber desobedecido a Jehová, sino su posición delante del pueblo. Y aquí recuerda que muchas veces es una trampa este remordimiento que experimentamos porque estamos sufriendo consecuencias, pero no tanto por haber deshonrado a Jehová, que son dos cosas diferentes. Y tenemos que llegar al punto de entender que el problema no es tanto las consecuencias, sino que pecamos en contra de Dios. Y eso hace una diferencia en el arrepentimiento. Ahora, 23. Según yo, nada, iba a hacer una introducción breve y iba a empezar a partir del 23. Dice, porque, ¿lo puede leer alguien 23 del 15? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió, no, volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, le asió de la punta de su manto y se rasgó. ¿Alguien podría leer 28 y 29? Vamos a el 16. Vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Hasta ahí, hermana. Muchas gracias. Okay. ¿Quién eligió a Saúl? ¿Quién lo eligió? Dios. ¿Quién eligió a David? Ok, eso queda muy claro. Ahora, ¿Dios le dio de su espíritu a Saúl? Sí. ¿Dios le dio de su espíritu a David? Ahorita vamos a ver, sí. A ambos los... Quiero que notes, porque estuvimos leyendo que Samuel estaba inicialmente triste porque dijeron, desecharon a Dios, me desecharon a mí y ahora están pidiendo un rey. Y Dios le dice, bueno, no te desecharon a ti, me desecharon a mí como rey. Ahora, no tenemos que olvidar que cuando nosotros leemos Éxodo, Deuteronomio y Números, la ley, la forma en la que fue estructurada, Dios estableció un sistema con miras a que en algún momento hubiera un rey. Dios había pensado en algún momento establecer un rey, solamente que el pueblo lo exigió por motivos equivocados y antes de a lo mejor el tiempo adecuado. Y entonces en eso consistió el pecado. Ahora, aún así Dios elige o Dios pone a Saúl. Y aquí vamos a ver esta analogía con nosotros. Podemos ver un ejemplo similar en la vida de Judas y en la vida de Pedro. Podemos ver repetidos ejemplos en la Escritura, pero está una persona, un creyente, vamos a decir un creyente, lleno del Espíritu Santo, elegido por Dios y con una tarea, como tú y como yo. Puedes, si tienes la opción, de obedecer a Dios, o puedes, si tienes la opción, de no obedecer a Dios. Vamos a leer todo para que podamos tener la idea completa.
Eh, y llama, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaías al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, a los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí y a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogió Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo tampoco, y así con todos los hijos. Entonces versículo 12 dice Isaí, Samuel a Isaí, estos son todos tus hijos, y él responde, bueno, aún no queda uno, el chiquito, el que está con las ovejas. ¿Por qué no nos...? Le dijo, llámalo y no nos vamos a comer hasta que no venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos, y deben parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día, delante del Espíritu de Jehová, vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y resulta que el que iban a traer era David. Vamos al versículo 1. Primero, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Dios había desechado a Saúl. Y Samuel estaba triste, como dijimos, por el pecado de Saúl y por lo que había resultado. Pero aquí llega el punto, había pasado esto, el momento de estar entristecido, porque capítulo también 15 dice que a Dios le pesó haber elegido a Saúl. Y no una forma de arrepentimiento, sino una tristeza de la condición del corazón de Saúl. Porque también, así como a David, de David dice, Dios no ve lo externo, sino Dios ve el corazón. Dios también conocía el corazón de Saúl. Y conocía en lo que se había convertido a pesar de lo que él le había dado. Entonces llegó el punto en el que Jehová le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya, a lo que sigue. Las cosas siguen. Él ha decidido no caminar. Y saben, a lo mejor no es como la misma situación de nada, pero muchas veces como quedarnos pensando en el pasado, en lo que no fue o en lo que nos gustaría que hubiera sido, nos impide como ver lo que Dios está haciendo. Esta semana, ayer le estaba diciendo a mi esposa, desde ayer, terminé, es que ayer fui al Oriente y tuve la última junta con todos los servidores y como que ahora sí como que entregar toda la administración al nuevo pastor. Y salí y me dio casi como la depresión de como chin, ya no voy a ver a los hermanos. Y en serio me dio mucha tristeza ayer. Y toda la noche estuve soñando con los hermanos, me desperté en la noche, no le dije a mi esposa, pero vi en la noche que estaba orando por mí y sí me di cuenta y eso creo que sí, Dios hizo mucho, pero me desperté toda medio tristeando hasta que leí esto y Dios me recordaba este asunto. O sea, hay cosas por delante que hacer. Y muchas veces nosotros estamos, que esto sí es el caso, añorando cosas que están mal. Muchas veces nosotros nos entristecemos por lo que Dios quitó, que representa el pecado, cuando tendríamos que alegrarnos porque Él ha quitado eso, porque nos va a permitir caminar. Y hay muchas áreas de nuestra vida, como es lo que representa a Saúl, un liderazgo fallido. Y muchas veces Dios ha quitado cosas de nuestra vida y nosotros decimos, ay, ¿te acuerdas como cuando iba a las fiestas? No inventes, o sea, Dios está haciendo algo contigo y sigues como aferrándote a lo que Él quiso quitar. Y entonces le dice, ya no llores, porque ahora yo voy a escoger algo nuevo, vamos a empezar algo bien diferente.
Entonces Dios envía a Saúl y lo envía a la familia de ¿cómo se llama? De Isaí. Ahora, para que nos demos cuenta en lo que se había convertido Saúl, Samuel le tiene miedo porque sabe que es capaz de matar. O sea, ya era un hombre malo. Entonces llega y hizo pues Samuel como le dijeron, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad, imagínate, ven a Samuel venir de lejos y se acercan y ¿qué le preguntan? ¿Es pacífica tu venida? Me ha pasado que luego invito a hermanos a comer y les digo, hermanos, ¿podemos comer? Y ya van a la casa y entran hacia la casa como con cara así de susto de como, ¿para qué nos invitó el pastor? Nos va a regañar. Yo les digo, pues y ni tengo nada que decirles, nomás era por comer, pero pues aprovechando que ya están aquí, ahí les va, ¿no? Pero no, o sea, muchas veces pasa esto, ¿no? Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, Hechos 2:42, cuando vemos en lo que perseveraba la iglesia, en las oraciones, en el partimiento del pan, en la doctrina, nos dice que ellos haciendo esto, Dios hacía a través de ellos milagros, muchos eran añadidos a la iglesia, y no sé si recuerdas que dice que pasó en la comunidad, que tenían ¿qué? Temor. ¿Sí te acuerdas? ¿Por qué tenían temor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, el profeta Daniel tiene una visión de Dios? ¿Qué dice que experimentó él? ¿Te acuerdas? Bueno, para que se te haga más fácil. ¿Qué le dice Jesús? ¿No? Cuando, por ejemplo, ven Pedro, Juan y Jacobo la transfiguración, ¿qué les dice Jesús? Cuando estuvimos leyendo Apocalipsis, cuando Jesús se presenta a Juan, ¿qué le dice? ¿Por qué? ¿Qué experimentaron? Temor. Lo que produce la presencia de Dios en la vida de una persona es una seguridad de lo frágil que somos, una convicción del pecado, una necesidad de Dios me va a hacer algo, una necesidad de saber que todo está bien porque nuestra fragilidad expuesta a la presencia de Dios conmueve. ¿Y por qué la comunidad cuando la iglesia estaba perseverando en Dios temía? Porque podían percibir la presencia de Dios en medio de ellos. Eso es lo que pasaba. Y cuando nosotros vemos a este profeta llegar y que la gente tiene miedo, no era porque él era malo, sino porque sabían qué tipo de hombre era. Y saben qué, hermanos, eso es lo que debería de producir, obviamente de la buena manera, una congregación en medio de una comunidad. No como un me da igual, no una burla, sino algo que les recuerde a Dios. Y ese temor reverente acerca de... Yo recuerdo mucho que mi papá me contaba esto cuando él estaba trabajando en una empresa, que todos decían groserías, pero que cuando llegaba él, nadie decía groserías. Decían, es que ahí viene el pastor, ¿no? A manera de burla, pero no las decían, porque había algo en su espíritu que les reclamaba que eso no lo podían decir enfrente de él. Y eso es lo que debe de producir nuestra presencia en medio de las personas. Un no sé qué, pero no me puedo comportar de la misma manera, porque me recuerda algo de Dios. Pues este cuate es un hipócrita, que es diferente. Bueno, entonces llega Samuel y respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios. Entonces Samuel ve al primer hijo grande, fuerte y todo eso, y dice, no elijas como todas las personas, porque yo veo el corazón. Entonces llegan hasta el asunto de, ya son todos tus hijos, y dice, no, falta uno. ¿En dónde estaba David? Es un buen lugar para encontrar un pastor. Si lo que uno quiere es un pastor, debe estar con las ovejas. Y es exactamente lo mismo con el ministerio. Hay muchas personas que dicen, y ya lo hemos hablado, por ejemplo, quiero estar en la alabanza. Ok, te veo adorar sin que estés arriba. Quiero compartir. Ok, es necesario ver a las personas sirviendo antes de la promoción, antes de la visibilidad. Y así, como en el caso de David, un lugar para encontrar a un buen pastor era estando en medio de las ovejas. Y es donde Jesucristo dice, o sea, es necesario primero aprender a ser servidor antes de tener siquiera la intención de liderar, ¿no? Entonces le envió, entró. Ahora sí, ¿alguien puede leer el versículo 12 y 13? Esto lo comentamos cuando estábamos en Apocalipsis, pero nada es como para que recuerden, porque esto es un asunto importante. La onda de ungir era algo común en las culturas en ese tiempo, solamente que tenía como un tono tanto diferente. ¿Cómo es que ellos ungían? Por ejemplo, había un guerrero, entonces le echaban como, si querían que tuviera la fuerza, no sé, de un toro, le echaban grasa de toro, como manteca, ¿no? Entonces, pues no sé, si querían
Entonces eran como ondas, como cosas de animales para que de alguna forma se les transmitiera su poder. Pero en la cultura judía, en la cultura hebrea era algo completamente diferente. Ellos usaban la oliva, que era una representación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, ahí era diferente. ¿Qué es lo que sucede? Dios, Samuel unge a David y dice que a partir de ese momento el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok, espero que con esto ya podamos encontrarle sentido a lo que estamos hablando. ¿Te acuerdas cuántas veces es ungido David? Si ya leíste la historia de David, Samuel. 2. ¿Alguien da más? 3. Ok. Esta, que es delante de sus hermanos. La segunda, que es con su tribu. Y la tercera, toda la nación lo unge. Los ancianos de Israel lo reconocen como rey. ¿Cuál es el asunto con esto? ¿Por qué no empezó a ser rey a partir de ahí? Bueno, ahí sus hermanos, su familia, el profeta, lo reconocieron como rey y Dios mismo lo llenó con su Espíritu Santo. Pero había que mostrarse a la comunidad, ganarse el respeto de la comunidad, el amor, el liderazgo, y después fue ungido por su tribu y después por toda la nación. Quiero que podamos ver un paralelo interesante en el libro de Timoteo. En el libro de Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino, ¿recuerdas? Es ejemplo de fe, esperanza, pureza, espíritu, amor. Y cuando estábamos estudiando Timoteo hablábamos de lo siguiente, y esto les decía hace poco a los servidores. Si uno quiere servir a las personas, si uno quiere que las personas lo sigan, quiere tener cierta autoridad, liderazgo, ese liderazgo no es por la fuerza. No le puedes decir a alguien, o bueno, puedes, pero no funciona de esa manera en la palabra, decir, ahí está tu nuevo líder. El líder debe salir de en medio de los que están sirviendo. Para poder estar comprobado que sabe hacer el trabajo. Número 2, debe de ganarse ese reconocimiento en medio de los hermanos. Y ganándose ese reconocimiento de los hermanos, se puede cumplir lo que vemos en el libro de Pedro. No os enseñoréis de la grey, sino que este liderazgo sea a través del amor. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa en las familias? ¿Qué es lo que pasa incluso en el área laboral? Hay personas a las que tienes que obedecer o que tienes que seguir. Pero hay personas a las que uno voluntariamente quiere seguir porque reconoce algo en ellos. Esta era la diferencia que estaba sucediendo, que iba a suceder entre Saúl y entre David. Saúl era un rey que había demostrado un gobierno por medio de la fuerza. Samuel tenía miedo de Saúl, que lo matara, se ungía a un nuevo rey, a pesar de que Dios le había dicho algo. David era un hombre que iba a esperar pacientemente durante un periodo de tiempo largo hasta poder ser proclamado como rey. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Un paralelo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el Mesías? ¿Qué significa? El ungido. Cristo es el ungido de Dios. ¿Cuándo es que Él va a tomar la posesión y control completa de toda la tierra? Lo estuvimos viendo en Apocalipsis hasta ese momento que nos llegamos al capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque vemos una imagen, el Espíritu de Dios estaba sobre Él, pero había un tiempo particular para hacer las cosas. ¿Por qué había ese tiempo particular? Vamos a avanzar al versículo 14. El Espíritu de Jehová, en contraste, ¿qué pasó con Saúl? Se apartó de Saúl. ¿Y qué? Le atormentaba. ¿De dónde? No se les hace raro. Y los criados de Saúl le dijeron, ellos reconocieron, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. O sea, la gente se dio cuenta de eso. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, busquen pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Esa era la solución que le dieron las personas. ¿Cuál creen ustedes que era la solución real para arreglar las cosas con Dios? ¿Pero qué buscaron las personas? Métodos humanos. Vamos a poner esto, y era bueno donde quería llegar. Saúl desechó la palabra de Dios y por lo tanto no lo obedeció. Él tenía el espíritu, había sido ungido, pero no estaba
no tenía la voluntad de someterse a Dios, porque él quería ser rey. Él no se iba a someter a Dios. ¿Qué es lo que pasa y qué puede pasar contigo, conmigo? Como decía al principio, tú puedes tener la elección de servir a Dios o no servirle. Tienes esa elección. Pero Satanás y sus demonios tienen por fuerza que preguntarle y pedirle permiso a Dios para todo lo que tenga que hacer. ¿De dónde sacamos eso? Vamos a recordar Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. ¿Lo puede leer alguien? ¿Y qué dice al final? ¿Y al qué? Maligno no le toca. Cuando nosotros vemos descrito como la forma de corrección o disciplina en la iglesia, una de las cosas que comenta, que escribe el apóstol Pablo, es que cuando una persona persiste en pecar, lo tomas como gentil y publicano, es decir, como si no fuera una persona salva, y que la comunidad de la iglesia se aleje de él, y dice que haciendo esto queda expuesto como al enemigo. ¿Por qué digo esto? Lo que sucede es que cuando se aparta el Espíritu de Dios de la vida de Saúl, entonces, como estuvimos viendo también en el libro de Apocalipsis, cuando las personas rechazan a Cristo, entonces, ¿qué es lo que obtienen? Un anticristo. Rechazan la paz de Dios, ¿qué obtienen? La guerra. No es necesariamente la disciplina o la ira de Dios, sino es únicamente la consecuencia de sus propios actos. Te alejas de Dios, te expones al enemigo. Y Dios utiliza al enemigo, incluso en esto, para volvernos a Él. Para que, como dice, y vamos a leerlo para que nos quede bastante claro, vamos a Jeremías capítulo 2, que lo estuvimos leyendo apenas. Versículo 19, tu maldad te castigará, no Dios, sino lo que tú haces. Tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Me acuerdo, y en serio son de esas cosas que, bueno, yo me acuerdo mucho. Tenía a lo mejor la edad de mi hija y fuimos a un bazar. En esa época estaba todo el bazar de Pericuapa allí en la Ciudad de México. Para acá que está hace mucho de tiempo. Y después del Atari salió el Super Nintendo, y el Super Nintendo tuvo una competencia que era el Family, que era una versión china, ¿no? El chiste es que esa versión Family tenía muchos juegos que el Nintendo no tenía. Y existían unos adaptadores. Ahora el Nintendo salían como en 200 pesos, que para ese tiempo era mucho tiempo los cartuchos, y el Family como 30 pesos. Entonces el adaptador servía para usar juegos de otra marca para el Nintendo. Y fuimos al bazar y el adaptador estaba en, me acuerdo, 45 pesos, me acuerdo. Le dije a mi papá, por favor, cómpramelo. Y no quiso. Y le dije, pero ¿por qué no? Está barato, cómpramelo. Y le expliqué y me dijo, no. Y entonces me enojé un chorro, hice mi berrinche. Y me acuerdo que íbamos caminando, había un puesto de jícamas, zanahorias y germen de alfalfa con limón y chile. Y que se veía así de eso que se te hace agua en la boca, ¿no? Y me dijo, ¿no quieres uno? Le dije, no. Ándale, te compro. No me gusta. Y hasta el día de hoy me arrepiento de no haberlo comprado, porque se veían buenos. Y así yo me acuerdo de ver a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, todos así con sus zanahorias, y yo con mi coraje castigándome yo solo, ¿no? Y digo, a lo mejor es un ejemplo tonto, pero tus propias decisiones te castigan. No es que mi papá haya castigado, yo solito me castigué. Mi decisión me alcanzó. Y eso es lo que está escribiendo Jeremías. Tus pecados te van a alcanzar y vas a saber lo amargo y triste y horrible que es haber abandonado a Jehová tu Dios. Este es el asunto con los que conocemos a Dios. Porque los que no conocen a Dios, no es que tengan excusa, pero esa es su naturaleza, así viven. Pero los que tenemos conocimiento de Dios y nos alejamos, Dios usa este tipo de circunstancias para que nosotros experimentemos lo horrible que es haber dejado a Dios. ¿Te pasa cuando, por ejemplo, empiezas a comer algo, pues no sé, algo rico, algo bueno, y de repente te vas a algo muy simple y dices, ay no, está re feo, ¿no? O sea, como por ejemplo tomas un buen café y después pruebas uno normal y dices, no manches, ni sabe a café o el té o lo que tú quieras, ¿no? Y es esto. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Saúl había experimentado la presencia de Dios, su espíritu. Y entonces él voluntariamente se aparta, decide no obedecer a Dios. Y entonces el Espíritu de Dios no se va a forzar sobre él. Tú no quieres nada conmigo, ok, me voy.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene este otro espíritu, y aquí dice de parte de Dios. ¿A qué se refiere de parte de Dios? Obviamente sometido también a los designios de Dios, usado para que Saúl se dé cuenta lo horrible que es alejarse de Dios. Y entonces, ¿qué experimenta él? Experimenta angustia, experimenta temor, experimenta falta de paz y muchas cosas que a lo mejor no te son tan ajenas, porque en algún momento de tu vida posiblemente has caminado por ese asunto. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Podríamos decir simple, pero a veces no lo es tanto. Pide perdón, arrepiéntete, vuélvete a Él. El corazón contrito y humillado Él no rechaza. Pero ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl está bien con simplemente tener cerca de él a una persona con el Espíritu, que le recuerde cómo sabía, a qué se sentía, a qué se escuchaba, y obtener una paz momentánea. Hay personas que no quieren saber nada de Dios, pero cuando tienen un problema, llaman, a lo mejor te llaman y te dicen, ora por mí. Y tú dices, ¿por qué no ora él? ¿Por qué no se quieren someter a Dios? Quieren los beneficios, quieren la paz, aunque sea momentánea, pero seguir en su vida. Y sabes que eso tiene un costo muy grande. Y el día de hoy, a donde va este asunto que nosotros estamos viendo descrito, es la misericordia de Dios y la posibilidad de experimentar su presencia y su espíritu. Pero desafortunadamente, la obstinación del hombre. Aquí nos describe en el capítulo 15 que había dos pecados. Uno dice que la obstinación es igual que la idolatría y la rebeldía igual que la adivinación. Así de graves, dice. Ahora, ¿por qué los compara? La adivinación, ¿cuál era el propósito de la adivinación? El conocer el futuro, el construir, el saber qué es lo que va a pasar. Y por eso dice que la rebeldía es decir, no someterte a Dios y tú buscar tu propio futuro, apartado de Dios. La obstinación, ¿por qué es idolatría? Porque no buscas agradar a Dios, buscas agradarte a ti. Y puedes caminar por la obstinación, puedes caminar por la rebeldía. Pero tarde o temprano vas a experimentar lo horrible y amargo que es haber dejado al Señor. Ahora Dios no te está castigando con eso. Ese es el camino que tú has elegido. Y hermanos, sé que estos temas han venido recurrentemente. Si a lo mejor puedes decir, ¿Dios quiere decirme algo? Por supuesto que quiere decirte algo. Por supuesto. Porque como iglesia, a lo mejor no individualmente, pero colectiva en México, esto es lo que ha sucedido mucho con la iglesia cristiana, que dice servir a Dios, pero de Dios no tiene nada. Que, que hemos experimentado en algún momento su espíritu, su presencia, pero hemos decidido caminar por nuestra cuenta. Y Jesús lo dijo muy claro, apartados de mí no pueden hacer nada. Y puede llegar el momento, porque lo hemos visto históricamente. ¿Saben ustedes que de las primeras grandes denominaciones que llegaron aquí a México fue la iglesia metodista y las asambleas de Dios? Crecieron, hicieron un gran trabajo y no desaparecieron, pero fueron a menos. Llegaron iglesias pentecosteses, llegaron iglesias presbiterianas y podemos ver que todo momento, toda fase de la historia en la iglesia tiene momentos que crecieron, hombres que recibieron y mujeres una revelación de Dios y que se hicieron sabios en su propia opinión. Y ahí quedaron. Y Dios, no, sus planes fueron frustrados, pero simplemente tuvo que elegir o llamar a otras personas, porque los primeros no continuaron. Y el día de hoy, nosotros estamos aquí, tenemos un deseo de servir a Dios, de alcanzar a la comunidad, pero ¿qué se necesita para seguir en eso? Capítulo 15 nos dice, yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. Porque es más fácil dar sacrificios, es mucho más fácil traer dinero, es mucho más fácil cumplir con asistencias, es más fácil que obedecer. Es mucho más sencillo, hermanos. Porque yo puedo venir y engañar a todos, engañarme incluso a veces hasta a mí y decir, ay, estoy bien con Dios, cuando no lo estoy. Cuando a lo mejor en la semana Dios me pidió, habla, ora, comparte, dale de lo que tienes, pero no lo hice y sentí que era mucho mejor salir y ir a cortar el pasto de la iglesia. Pero Dios no me pidió eso. Y no quiere decir que cortar el pasto de la iglesia esté mal. El asunto es que es más fácil dar dinero. ¿Qué es lo que sucede con muchos criminales? Dan donativos a algunas iglesias para poder expiar sus culpas. Pero eso no borra sus maldades. Dios no puede ser engañado. Y aquí se lo dice a Samuel, Dios no quiere sacrificios.
quiere tu obediencia. Y hermanos, el domingo hablábamos de un asunto similar. O sea, ¿de qué sirve conocer tanto de la palabra si no la obedecemos? Se vuelve vacía, vana en nuestra boca. Tanto conocimiento si no se lleva a cabo, si no obedeces. Y vemos que Dios no estaba enojado con Saúl. Él le dio múltiples oportunidades, pero él decidió perdonar a la carne. Por eso cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Perseverad en el Espíritu. Porque hay esta guerra entre el Espíritu y la carne. Y siempre va a existir esta batalla. Y por eso cuando nosotros vemos en Éxodo, dice que Dios va a estar constantemente en guerra contra Amalek, que representa la carne. Y esa es la lucha que tú y yo tenemos que pelear. ¿Te ha pasado eso? Seguramente. Y espero no ser el único. Que tenemos meses, a lo mejor varios días, semanas de estar leyendo, perseverando en Dios. Y de repente nos da un momento de indiferencia. Que, ay, hoy qué flojera. Es la lucha que debemos de enfrentar. Y porque lo hayas hecho bien una vez, no quiere decir que tu vida completa esté terminada. Pablo dice, más adelante escribe, dice, no porque ya lo haya alcanzado, sino porque me estiro, me continúo esforzando para lo que sigue, para ver si llego a esa meta. También escribe en Hebreos, que corramos la carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Muchos tenemos una buena intención, una buena acción una vez, pero es necesario renovar ese compromiso con Dios día a día. Porque somos chavas, la regamos constantemente. Y por eso necesitamos de su gracia. Y Dios conoce nuestro corazón y nos ayuda. Pero necesita ver esa intención, esa decisión de someternos a Él. Y el asunto aquí con Saúl es que él llegó al punto de decidir, yo ya no quiero nada con Dios. ¿Estoy mal? Nada más ven conmigo y vamos a hacer el show de que todavía tenemos algo bien. Adora, porque si recuerdan eso dice en el capítulo 15, ya no dice vamos a adorar a Jehová mi Dios, dice a Jehová tu Dios. Ya no es mío, es tuyo, está bien, simplemente quiero estar acá. Y es triste cuando llega esa situación. ¿Y qué es lo que tiene que pasar Saúl? Experimentar lo amargo que es haber dejado a Dios. Ahora, vamos a terminar ya con esto. Y versículo 22, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Versículo 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. En ese momento, tanto David como Saúl llevaron una muy buena relación, y David quiso a su rey, a pesar de que él sabía que él no era el rey, hasta el día que se murió. Y tocaba, sabía que Dios lo había desechado. Y esto último que quiero comentar es lo que leíamos el domingo, que algo de lo que hacen las personas maduras es iniciar conversaciones espirituales. Lo veamos en el papel de los ancianos. Algo lo que hacen las personas maduras es a través de su vida producir adoración a Dios. Y esto es lo que podemos ver aquí en la vida de David. Sabía que Dios había desechado a Saúl y que él era el rey legítimo, pero él seguía tocando el arpa. ¿Por qué? Porque de alguna forma él quería que el rebelde volviera al camino. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Él iba una y otra vez al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él amaba al pueblo. Queridos hermanos, si una persona está experimentando las consecuencias de sus propios actos, lo que debe motivar nuestras acciones es el amor de Dios, para restaurarlo, para ayudarlo. Y si a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras, de nuestras oraciones, le puede seguir recordando a Dios, sigamos haciéndolo. Si él o ella deciden ir en un sentido contrario, no está en nosotros. Oremos, amemos, hablemos lo que es verdad, lo que es correcto, pero sigamos demostrando ese aroma de Dios para las personas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este capítulo que pudimos leer. Señor, te ruego que cada uno de los que estamos aquí nos libres de poder llegar a este punto de Saúl, de ser tan obstinados como para
a pesar de ver que te has apartado de nosotros, que estamos experimentando las consecuencias de nuestros actos, seguir en ese camino de destrucción, Señor. Padre, que no haya un corazón duro entre nosotros y que nos lamentemos, que nos duela cuando contristemos a tu Espíritu y que nos volvamos a ti, Señor. Y si aún no hubiera el día de hoy alguien que ha llegado a esta condición, Padre, que esta palabra que tú has hablado pueda redarguir su corazón y que pueda volverse a ti. Padre, que podamos volvernos a ti, no dando falsos sacrificios, sino obediencia. Y entonces, como dice Romanos, que pueda ser ese un culto racional, siendo nosotros sacrificios vivos, santos y agradables. Bendito eres, Padre. Amén.